le ama. ¿No los oigo? Cristo les ama, amén. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que Cristo les ama? Amén, gloria a Dios. Perdón, hermanos, pero se me estaba secando la garganta. ¿Cuántos recuerdan la semana pasada la enseñanza que nos daba nuestro hermano Armando? Amén. ¿Quién como tú? ¿Quién mejor que tú? El Señor te ha llamado con un propósito, el Señor nos ha llamado con un propósito. El Señor siempre ha tenido buenos propósitos para con la humanidad. Amén. Desde el principio de los tiempos, el propósito de Dios ha sido bendecir a los suyos, bendecir a su pueblo, bendecir a la gente, bendecir a las personas en muchas maneras, en todas las áreas de su vida. Y yo creo que el venir a este lugar y poder escuchar palabra de Dios es recibir esa grande bendición de parte de Dios, el mensaje de Dios que tiene para nuestras vidas, que nos va a ayudar a llegar a otro nivel, como decía nuestro hermano Armando. Amén. Y vamos a continuar con nuestra serie que hemos estado viendo también anteriormente, El Rey que se hizo siervo. Ya llevamos varias semanas, quizás meses, llevando esta enseñanza, esta serie del libro de Marcos, El Rey que se hizo siervo. ¿Se ha puesto usted a pensar que si ese Rey de Reyes y Señor de Señores no hubiera venido a esta tierra y hubiera pagado el precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados? ¿Ha puesto a pensar si usted, qué sería de usted, qué sería de mí? ¿Ha puesto a pensar eso? ¿Ha puesto a pensar, se ha valorado ese sacrificio tan perfecto, ese sacrificio tan grande que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí? Pero el Señor siempre va a tratar de enseñarnos, aunque nos duela. ¿Por qué? ¿Qué le dijo a su compañero que está a un lado? Cristo te ama. Entonces, como Cristo nos ama, también nos va a enseñar y nos va a redarguir y nos va a corregir de la manera que nosotros necesitemos esa corrección. Y la enseñanza pasada de esta serie que nos daba, eso es que diferente, hasta yo descansé, que nos daba nuestro hermano Diego, no la pasada sino la antepasada, el cual Jesús enseñaba a las multitudes que se juntaban y a sus discípulos, y les decía: aquel quisiera caer a uno de los pequeños, mejor le hiciera astarse una piedra de molino y echarse al fondo del mar. Y también les enseñaba que aquel que su mano derecha o su mano le hiciera pecar, que la cortara. Pero lo entendimos, no refiriéndose literal a lo físico, sino cortar todas esas malas costumbres o malas cosas que a veces uno hace y comete pecado. A eso se refería. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que el Señor siempre va a tratar de cuidarnos, de alguna manera de desviarnos para no caer en pecado. Esto lo estoy diciendo como introducción al tema que ahora vamos a ver. Y quizá van a decir: bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Pero para empezar, quiero que me acompañen ahí en la Escritura, en San Marcos capítulo 10, versículo 9. El tema es: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y yo les decía a mis hermanos, como que siempre me dejan los temas muy difíciles, muy controversiales, pero y sí me daban ganas de buscar un tema y decir: hoy no vamos a seguir la serie, hoy nos vamos a brincar, como que es ahí que le toque al que sigue. Pero yo creo que la palabra de Dios tanto le habla primero al que está aquí y también nos trata de enseñar a los que estamos allá. Amén. Entonces no podemos evadirla, por muy difíciles o quizás por muy confrontadores que sean los temas, no los podemos evitar, porque toda la palabra de Dios, cual sea y nos redarguya, va a traer bendición para nuestra vida. Si lo vemos de esa manera, si lo vemos a nuestra conveniencia de que no, esto sí, esto, qué bonito, qué precioso esto. Pero ya cuando el Señor te confronta o te dice algo que quizás estás haciendo y no lo deberías de hacer, Señor, como que me dolió el regaño.
la corrección, quizás el consejo, como que sí está muy bien, pero... Entonces el Señor va a tratar de hablarnos hoy en esta tarde, en esta cuestión del matrimonio y el divorcio. Amén. Quizás ya te puse a trabajar tu mente, echar tu mente, pero el Señor nos va a hablar hoy en esta tarde. San Marcos capítulo 10, verso 9. Si quiere leerlo así, sentado o parado, como usted guste, pero acompáñeme con él y ya después nos levantamos para orar. Dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y estas son palabras de Jesús. Estas son palabras de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, llévenme sus oraciones, hermanos, para que podamos hablar la palabra de Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias. Primeramente, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Padre bendito, y también por permitirnos vocear tu palabra, Señor Jesús. Que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, redarguyendo. Que seas tú, Señor, hablando a los corazones, Señor Jesucristo. Que seas tú, Padre bendito, trayendo esta palabra por medio de este instrumento, Señor, y que quites toda palabra torpe, Señor, de mi boca, y que traigas bendición a la familia, Señor. Ese era tu propósito al hablar de este tema, Señor. Bendecir a las familias, tanto de aquel tiempo como ahora en nuestros tiempos. Gracias, bendito Dios, por ello. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Ocupen su lugar, hermanos, y vamos a dar inicio a este tema. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Quizás como que un cambio drástico del tema anterior de la serie que estamos viendo. Ahora este tema, hablar del matrimonio, hablar del divorcio. Pero déjame decirte que Jesús ya había salido de una región donde estaba. Pero como que yo me puse a analizar y me puse así a pensar. Dije, como que Jesús dijo: hey, me faltó esto. De hecho, al lugar donde regresó era donde el pueblo, los judíos, lo querían apresar ya. Y en Mateo, sus discípulos le dicen: Señor, venimos de allá, de donde te quieren apresar, donde te están persiguiendo para quizás ya dándose cuenta para crucificarte, para aprisionarte, y tú quieres regresar allá. Y eso me venía a mi mente porque cuando el Señor quiere enseñar algo, el Señor va a hacer lo posible para enseñarlo. Amén. El Señor va a hacer lo posible para enseñarlo. Y comienza diciendo el capítulo 10, vamos a estar viendo el capítulo 10 desde el verso 1 hasta el verso 12. Dice: levantándose de allí, vino a la región del pueblo, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. El Señor en los pasajes pasados, enseñándole a la gente que no haga tropezar a uno de los pequeños, que no vivan una vida de pecado, y ahora una vez más les enseña el Señor sobre el matrimonio y el divorcio. Algo que no está fuera de nuestro contexto hoy en este tiempo. Algo que podemos ver tan práctico, tan como que es algo tan normal hoy en nuestros días: el divorcio, la separación. Y yo por eso quise ponerle este tema, que lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque es algo que Dios unió. Y lo que Dios unió, nada lo debería, nada lo puede separar. Solamente Él. Solamente Él. Entonces Jesús regresa a ese lugar a enseñar una vez más. Y vamos a ir a la par ahí en Mateo. Mateo como que de alguna manera, Mateo 19, como que es más explícito en esta cuestión. Marcos y Mateo casi van de la mano explicando estas cosas en este capítulo, pero Mateo como que le da una mayor explicación. Y dice en el versículo 1 del capítulo 19, dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Amén.
Entonces Jesús salió de ese lugar donde él ya estaba para regresar a predicar sobre el divorcio, para enseñar sobre el divorcio. Era al otro lado del Jordán, a Judea, donde el Señor regresa. Como que dijo, quedó pendiente este asunto ahí. ¿Dónde enseñar? Créanme que así como es tan práctico hoy en estos tiempos el divorcio en nuestra comunidad, así era muy práctico en esos tiempos. Por eso Jesús no lo quiso dejar de paso. Pero ustedes pueden decir, bueno, no fue Jesús el que comenzó el tema. Pero mira cómo Jesús usa las cosas para dar una grande enseñanza que necesitaba el pueblo. Dice en el versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaban para tentarle. Miren la condición, miren con qué intención estos hombres se acercaban a Jesús para tentarle. Como que a la vez, como que para que vea Jesús que nosotros sí sabemos. Como que para que vea Jesús y a ver en qué falla lo hacemos caer. Se pone a pensar usted, ¿en qué lo iban a hacer caer? Si él conocía todas las cosas. Pero Dios aún usaba las preguntas o las intenciones de estos hombres para bendecir. Dice, y se acercaron los fariseos, y como dice el chavo, ¿no? Y tenían que ser los fariseos, los estudiados de la ley, los que querían de alguna manera tentar a Jesús. Y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entiéndase repudiar como divorcio, como separar. Si yo hiciera esta pregunta ahorita al aire y diéramos la oportunidad de contestar, hubiera muchas controversias y nos pasáramos las 8, las 9, las 10, las 11. Pero ¿por qué no dejamos que la palabra de Dios nos enseñe? Estos hombres fariseos eran muy estudiados y por eso hicieron esta pregunta, porque ellos sabían lo que Moisés había dicho y había dejado escrito en Deuteronomios, y por eso procuraban tentarle al Señor. ¿Qué tiene que venir esta pregunta con las enseñanzas pasadas? Pero ellos, su intención era tentar a Jesús. La intención de ellos era de alguna manera ver en qué hacían caer a Jesús. Pero Jesús siempre tiene la mejor respuesta. Jesús siempre sabe la intención del corazón. Y Jesús usa las situaciones para favorecer, para bendecir, para ayudar, para enseñar, para corregir. Para eso Jesús utiliza las intenciones de estos hombres. Los fariseos con sus malas y perversas intenciones, y Dios las usa para una gran enseñanza. Qué precioso es nuestro Dios. Qué sabio es nuestro Dios. En Mateo 19, 3, 6 dice, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? En referencia al pasaje, al último versículo que acabamos de leer en Marcos, en el versículo 2. Mateo da una explicación un poquito más amplia, donde dice, ¿es lícito separarse o divorciarse o repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Verdad que no es nada anormal a los tiempos de ahora? Que ahora que por cualquier causa, porque ya no nos entendimos, porque esto, porque el otro, y luego ¿qué pasa? La separación, el divorcio. Pero al principio, hermanos, no fue así. Repudiar, como dice Marcos, como estos hombres, la pregunta que le hacían a Jesús, ¿es lícito repudiar a la mujer? Repudiar es el divorcio o separación, pero el divorciarse, hermanos, muestra la incapacidad de arreglar sus asuntos. Dios aborrece el divorcio. A Dios no le agrada el divorcio.
En los planes de Dios no está la separación de un matrimonio, sea la causa que sea. Pero los fariseos decían, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y no les voy a hacer esa pregunta a ustedes, la estoy haciendo para que usted se la lleve a su casa, la analice a la luz de la palabra y se conteste. Es algo que no está en los planes de Dios. Estos hombres, me doy cuenta que ellos no podían tener ninguna revelación de la palabra de Dios ni del Espíritu Santo, sino que Jesús viene y les enseña y les dice qué es lo que tienen que hacer. Porque Jesús aborrece, Dios aborrece el divorcio. Pero ellos no entendían eso. Ellos no habían leído Malaquías, quizás. Malaquías 2:6 dice, ¿no hizo el uno habiendo en el otro abundancia de espíritu? ¿Y por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dice el 16, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso, así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. En pocas palabras, no falles en el matrimonio. Pero, ¿qué respuesta le da Jesús a estos hombres? Estos hombres llegaron con toda su preparación a hacerle esta pregunta a Jesús. Y les digo, yo le podría hacer esta pregunta ahorita a ustedes. ¿Es lícito repudiar a su mujer o es lícito repudiar a su esposo? Y como dice Mateo, por cualquier causa. Porque es medio flojo, porque quizá ya está más gordito, gloria a Dios, porque quizá ya no tiene mucho pelo. Por cualquier causa, no. Y quizás ahorita a nosotros nos causa risa, ¿verdad? Pero en ese tiempo así era. Que por cualquier causa daban carta de divorcio y se divorciaban y se separaban los matrimonios. Por cualquier causa. Y quizás les digo, ahorita nos da risa, pero allá afuera, aquí no pasa, en la iglesia no debe de pasar, no debe haber divorcios. Porque Dios aborrece el divorcio. Pero allá afuera por cualquier causa se están separando mucha gente. Y a veces también aquí como que en la iglesia, no están otras iglesias, como que a veces llegan cualquier cosita si no somos capaces de solucionar nuestras situaciones a tal grado de querer divorciarnos, y eso no le agrada a Dios. Eso no está permitido por Dios. Me enmudeció el palenque, diría un tío allá en Tijuana. Dios aborrece el divorcio. Entonces Jesús, al ver la intención de estos hombres y la pregunta que estos hombres les decía, Jesús les contesta, dice, Él respondiendo les dijo, les responde con su mismo conocimiento de ellos. Le dice, ¿qué os mandó Moisés? Ellos conocían bien las leyes de Moisés. Ellos eran los más estudiados. Por eso de alguna manera sacaron esa pregunta. Y déjame decirte que a veces nos pasa así. Llega gente y te hace una pregunta que ella, sabiendo el contexto o sabiendo la respuesta, te hace esa pregunta como para ver en qué te agarra, a ver si es cierto que sabe el hermano. Pero eso no debe pasar aquí. Entonces estos hombres llegan con esa pregunta, pero Jesús les responde, dice, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Escuche bien cómo dice, permitió. No es un mandamiento. Permitió. Y cuando se da un permiso de algo, es por ejemplo cuando tú vas y solicitas ese permiso por algunas causas o por algunas situaciones. Pero mientras, ¿verdad? Que no te dice, hey, aunque tú no tengas necesidad de ese permiso, ¿verdad? Que no llega un permiso de la ciudad y te dice, hey, ahí te va este permiso. No, sino cuando tú vas y lo solicitas. Y ahorita me van a entender por qué, voy más adelante. En Deuteronomio 24, 1 al 4, vemos lo que Moisés dijo a causa del divorcio. La respuesta que les daba Jesús.
¿Qué os mandó Moisés? Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no por cualquier cosa, indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida. Eso quiere decir humillada, eso quiere decir despreciada, rechazada, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Moisés dice que sí. Ahora Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dicen ustedes? Llévense esa pregunta a su casa, lean la palabra de Dios. Después más adelante vamos a ver qué dice Jesús. Amén. Entonces esto fue lo que ellos, ahora sí que ellos se sentían respaldados por esta palabra. Ellos queriendo de alguna manera tentar a Jesús, le sacan quizás con esta intención. Y si él dice que no, vamos a citar Deuteronomio 24 para hacer lo que era ahí. Pero Jesús les tiene una mejor enseñanza. Dice: y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Por la dureza del corazón de esos hombres es que Moisés permitió eso, hermanos. Y era no por la dureza de que solamente el que pecaba, sino por la dureza del que no también quería perdonar. Porque muchas veces hay situaciones en los matrimonios donde quizás se cometió una agresión, quizás hubo una discusión, quizás hubo una ofensa, quizás hubo una situación por una persona que tiene endurecido su corazón y que vive en pecado. Pero viene la otra parte de endurecimiento del corazón de la persona que no quiere perdonar. Y es allí donde se busca la separación y que Dios no aprueba. Por eso les decía que el divorcio es la falta del conocimiento para poder resolver las situaciones. ¿Te imaginas si tú te casas y tienes situaciones difíciles y dices: por esto me voy a divorciar, ya me voy a divorciar? A los meses te vuelves a casar. Si no tuviste la capacidad de solucionar los problemas en tu primer matrimonio, ¿tú crees que vas a tener la capacidad de solucionar tus problemas en el otro? Ahora, Dios no aprueba el divorcio. Ahorita vamos a ir más adelante. Yo creo que ustedes están adelantando a un texto donde dice: por causa de que lo permite. Pero en los planes de Dios no es así. En los planes de Dios, y esto, hermano, lo estoy hablando ahorita, y gracias a Dios que aquí hay muchas familias, muchas situaciones, y quizás tú estás en la situación de dices: es que yo ya no aguanto, es que yo ya no puedo esta situación, es que yo ya no puedo seguir así. Y aún la palabra de Dios nos habla cuando tú estás en el camino de Dios y quizás tu pareja no. ¿Qué hago allí? La palabra de Dios también nos enseña a que no nos separemos. Respondió Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón, porque eran tercos, porque eran necios, porque una no querían dejar de pecar y otra tampoco querían perdonar. Es por eso que Moisés les permitió dar carta de divorcio. Pero dice el versículo 6, dice: pero al principio de la creación, les dijo Jesús. Y aquí les da una respuesta, y Jesús se va más antes que lo que escribió Moisés. Y les da la respuesta. Y como voy diciéndoles, con esta se las mato. Y les dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios creó a Eva para con Adán? Para que estuvieran juntos, para que vivieran en armonía, para que siempre estuvieran juntos. Ahora dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los crió, para que hubiera una compatibilidad entre ellos.
¿Verdad que no dice hizo hombre y hombre? Ni mujer y mujer, dice hombre y mujer. Y aquí podemos entrar en una enseñanza más amplia de muchas situaciones que se ven hoy en nuestra realidad, en nuestro diario vivir, ¿sí? Pero Dios se va al principio y le dice a estos hombres, pero al principio no fue así, dice en Mateo capítulo 19, verso 8, dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Al principio Dios lo creó hombre y mujer. Y más adelante vamos a ver allí en Génesis 24 con qué propósito Dios los creó. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiere decir que en el Génesis, cuando Moisés lo escribe antes que Deuteronomios. O sea que al principio no era el propósito de Dios que se diera carta de divorcio, sino que se comenzó a dar carta de divorcio por la dureza del corazón de las personas, de la gente. Es por eso que Moisés lo permitió, porque no había esa sensibilidad de parte de Dios en el corazón de las personas para dejar de pecar, para dejar de fornicar, para dejar de cometer pecado, de cometer adulterio. Pero tampoco había la sensibilidad de perdonar a aquel que te había agredido, te había ofendido, hablando del matrimonio. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre y a su mujer. Y creó Dios al hombre y a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Amén. Varón y hembra los creó. Versículo 7 de San Marcos capítulo 10. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hace días una personita que quiero mucho me preguntaba: entonces, ¿qué es primero, pa? Ya lo dije. ¿Mis padres o mi esposa? Y pues yo le contesté, dije: tu esposa. Yo recuerdo que yo lo regañaba y le decía: mientras que no estés casado, tienes que obedecerme a mí primero. Ya lo exhibí, ni modo. Pero cuando estés casado tienes que ver primero por tu esposa. Primero está tu esposa, porque es la unión, ya no son más dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, no lo separe nada, ni los padres, ni los suegros, ni los hermanos, ni los cuñados, ni las situaciones, ni los problemas, ni las dificultades, nada los separe. Por muy grave que sea la situación, si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú tienes el deseo de perdonar a aquel que te ofendió, si te ofendió tu esposo, si te ofendió tu esposa de alguna manera muy terrible, que tú puedas decir: esto no lo puedo perdonar. Sí lo puedes perdonar. Sí lo puedes perdonar. Y arreglar sus situaciones. Y vivir una vida conforme a los propósitos de Dios. Versículo 8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Y en esta unión, hermanos, amigos que están aquí, en esta unión no habla de que como que tú juntas ese aparato ahí y ya así queda, no. Cuando Jesús habla de esta unión, es una unión muy fuerte. Una carne, cuando, por ejemplo, si este brazo se me desprende, se desgarra, se sangra, duele. Así es un matrimonio. Así es la unión de un matrimonio. Por eso Dios no permite separarse. Dios no quiere que se separen. No está en la voluntad de Dios separarse, porque cuando hay una separación de lo que Dios unió, hay un daño. Y no solamente en el matrimonio, no solamente en las dos personas, sino en los hijos, en los padres, hasta en los amigos, hasta en los vecinos, a nuestro alrededor, en la iglesia. Hay un dolor. Esa es la unión que habla aquí. Porque dice: y los dos serán una sola carne.
así que no son ya más dos, sino uno solo. Sí, pero es que a veces no me entiende. Bueno, díselo, explíquelo. Bueno, pero es que a veces hay situaciones donde quizás siento que no voy a poder perdonarlo. Pídele sabiduría y fortaleza a Dios. Pero que no haya ese rompimiento. Cuando habla aquí de unión es como cuando tú unes con un pegamento fuerte, quizás una madera. La madera es más fácil para explicarlo. Se rompe una madera, la unes y cuando quieres le pones ese pegamento fuerte, pero cuando la quieres despegar, en vez de que se despegue solo ese pedazo, sino que se arranca, se estilla la otra parte, se daña la otra parte. Eso es lo que causa el divorcio. Por eso Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece la separación de un matrimonio. Dios no quiere, y menos en la iglesia, que suceden esas cosas. Dice Primera de Corintios capítulo 7 verso 10 al 16. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese, dice. O sea, de alguna manera Pablo también nos instruye a no sufrir esa separación. Si es mejor reconciliarse, reconcíliense, busquen la reconciliación con su pareja. Hablando de aquellos que quizás tu pareja no es convertida, quizás tu esposo, tu esposa no son convertidos. Dice el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Si hay alguien aquí que usted es cristiano, ya le entregó su vida a Cristo, pero su pareja no lo es, no lo abandone, dice Pablo. No lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone tampoco. No la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Este verso no quiere decir, ok, yo ya soy cristiano, yo ya soy cristiana, entonces mi esposo, aunque no es convertido, ya también es santificado, ya se va a salvar. No, no es así. Sino que Dios puede usar ese medio que tú ya tienes la palabra de Dios en tu corazón y santifica a tu esposo, lo cambia, lo transforma, lo convierte a él y a sus hijos. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice Pablo. Si ya no hay más que pueda hacer por remediar la situación y quiere separarse, sepárese. Pues no está el hermano a la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Quiero explicar bien este verso. Hay situaciones en matrimonios, hermanos, y hay a veces en hermanos o hermanas, donde la situación con su pareja es llegar y golpes y cosas que es imposible vivir ahí. ¿Cierto o no? Bueno, yo sé que aquí no pasa, pero nos hemos dado cuenta de eso en la sociedad. ¿Cierto o no? Hay situaciones en matrimonios donde, mejor no quisiera llegar a mi casa, porque son puros problemas con mi esposo, son puros problemas con mi esposa. Y dice Pablo, pero si el incrédulo se separa, sepárese pues. No está el hermano o la hermana, o sea, el cristiano o la cristiana, sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, si ya es algo imposible de vivir en ese hogar, dice, sepárese. O sea, aléjese de ahí antes de que ocurra algo más terrible, no sea hasta un homicidio, ¿sí? Pero delante de Dios no quedan divorciados. O sea, sepárese, aléjese de ahí, ¿sí? Pero delante de Dios no quedan divorciados.
No hay una separación. Porque dice la palabra de Dios, más adelante lo vamos a ver. Dice el verso 16: porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Hablando de los hermanos o las hermanas que viven con su esposo, con su esposa, que no son convertidos. Pero si la situación es tan difícil que no se puede vivir en ese hogar, si tú estás poniendo tú todo de tu parte, estás dando ejemplo de que Cristo vive en ti, pero no se puede vivir en ese lugar, sepárate. Pero delante de Dios no hay un divorcio, no hay una separación. Por eso más adelante la palabra de Dios va a decir: pero quédese sin casar. No se puede volver a casar, porque delante de Dios no está separado, no está divorciado. Está separado porque no quiere correr el peligro de que pueda pasar una situación más terrible en el hogar. Pero no hay un rompimiento de esa carne. ¿Sí me entienden? ¿Estamos entendiendo? Versículo 9: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y a veces no tiene que ser el hombre, hermanos. A veces por cualquier situación, por cualquier cosita, se busca el divorcio, se busca la separación. Y les digo, es tan común ahora en nuestro tiempo, así era tan común en aquellos tiempos. En aquellos tiempos había dos escuelas. Una enseñaba que se podían divorciar por cualquier cosa, y otra enseñaba que solamente se podía divorciar por causa de fornicación. Si el esposo engañaba a la esposa con otra persona, podía divorciarse. Eso enseñaba. ¿Y qué creen? ¿Cuál creen que era la escuela a donde más alumnos iban? ¿A la más liberal? ¿A donde les convenía? Donde decían: no, pues aquí por cualquier causa me puedo separar y ya. Ahora en esta sociedad siguen esas escuelas. De hecho, hay que se dicen ser iglesias que enseñan y le dicen: no, ¿sabes qué? Pues si tú ya no te sientes a gusto con tu esposo, pues ¿para qué vas a estar ahí? Divórciate. Y muchos lo hacen creyendo que han hecho algo bien delante de Dios. Pero no es así. Delante de Dios no hay una separación. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La unión de un matrimonio en el Señor es algo muy importante, muy fuerte, ¿cómo les podría decir? Algo que tiene un grande significado. Jóvenes, por eso cuando se vayan a casar, deben de pensar que es para toda la vida. Cuando se vayan a casar, cuando vayan a unirse en matrimonio, deben saber y conocer estas cosas, que es un grande compromiso, no delante de la iglesia solamente, sino delante de Dios. Porque la iglesia, aquí va a ser una ceremonia y todo, pero el que los va a unir es Cristo, es Dios, en una sola carne, en uno solo. ¿Sí? Entonces, piénsenla. No es de que hoy me caso y ya mañana o a la semana ya viré la realidad, ya no quiero estar junto, me quiero separar. No. Es algo muy serio delante de Dios, el matrimonio. Porque al principio Dios los creó hombre y mujer para esa unión. Versículo 11: y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Pero antes de ir a este pasaje, quiero ir ahí mismo en Mateo, donde estábamos en Mateo 19, donde Mateo explica un poquito más una cuestión. En el versículo 6 del capítulo 19 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. ¿Qué está queriendo decir Jesús aquí? Marco no nos lo dice, pero Mateo no lo dice. Dice: pero cualquiera que repudia a su mujer, dice, salvo
por fornicación. O sea, el Señor como que dice, bueno, voy a permitir esto, por el pecado que se actúa, que hay, que se comete en un matrimonio. Sepárese. Y es cuando Dios permite que en esa separación una persona se pueda volver a casar. Pero si se separa nomás porque sí, nomás por cualquier cosa, por cualquier situación, no se puede volver a casar, porque delante de Dios no hay una separación. Hay una separación ante el gobierno, hay una separación ante la comunidad, hay una separación aquí en lo terrenal, pero ante Dios no hay una separación si se separan por cualquier cosa. Por eso dice aquí, salvo por fornicación. ¿Sí me entienden? ¿Estamos entendiendo? Es por eso que Dios lo permite. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Estamos entendiendo este texto? Si se separan por cualquier cosa que no sea fornicación, si yo me separo por cualquier cosa, y es que eso es lo que es la tendencia más alta, se dice en las estadísticas, que cuando hay una separación, que no haya sido por causa de pecado, pero porque ya no quisimos estar juntos, porque ya no nos hallamos, porque ya no nos entendimos, y es el hombre el que busca más rápidamente buscar una pareja, ¿sí? Entonces, si no se pueden casar, si se separan por cualquier cosa, no se pueden casar. Entonces, si hace eso, dice adultera, y el que se casa y la que se casa con él también adultera, ¿sí? Entonces, Pablo nos enseña que no nos separemos también, pero Jesús les dice, salvo por causa de fornicación, pueden hacerlo. Versículo 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a leer capítulo 7 de 1 de Corintios. Ya lo estuvimos leyendo, pero ahora quiero leer del 11 al 16 una vez más. Entendiendo estos versículos, que habiendo una separación que no sea por causa de adulterio, ojo, no porque haya habido adulterio, pero si está en la capacidad de un matrimonio perdonar esa ofensa, es mejor. Es mejor. Acuérdense que Dios aborrece el divorcio. Pero si está en la capacidad del matrimonio, ya sea del esposo o de la esposa, perdonar esa ofensa del marido o de la esposa y perdonarla, es mejor. Es mejor delante de Dios. Porque se puede causar esa ofensa, pero también Dios puede tratar en el corazón de esa persona y haber un arrepentimiento genuino en ella. Y entonces, si tú lo pudiste perdonar y salvar tu matrimonio, qué bueno, está bien delante de Dios. Pero quizás nosotros como seres humanos muchas veces, por nuestro coraje, por nuestro orgullo, por muchas cosas que tenemos en esta carne, somos incapaces de perdonar tal ofensa. ¿Amén? Pero si lo hacemos, es mejor delante de Dios. Dice Corintios 7:11, dice, y si se separan, quédese sin casarse. Este es el consejo que da Pablo y lo que nos enseña la Biblia. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Todas las preguntas, hermanos, que hayan surgido en esta enseñanza pueden pasar con mi hermano Diego, con mi hermano Ricardo, con mi hermano Armando, con mi hermano Mario. Ellos se las van a contestar. Amén. Yo creo que podemos venir ante la palabra de Dios, hermano. A veces hay cosas que no entendemos, pero la palabra de Dios es clara. Cuando vamos a su contexto y cuando vemos texto a texto, la palabra de Dios nos enseña qué debemos de hacer en estas situaciones. Pero ojo, Dios en sus principios era formar familias fuertes que siempre estuvieran juntos. Entonces, ¿qué está en nosotros? ¿Vamos a tener situaciones difíciles? Sí.
Vamos a tener situaciones complicadas, sí. Y la palabra de Dios nos habló no solamente a los matrimonios que están completos aquí en la iglesia, sino hay matrimonios donde la esposa sí es cristiana y el esposo no es cristiano. La palabra de Dios ahora nos ha hablado qué debemos de hacer. Dice Pablo, no lo deje, no la deje, porque por medio de usted Dios puede santificar a su esposo y a sus hijos. Dios los puede cambiar y los puede transformar y hacer una familia realmente feliz. Y eso es lo que Cristo quiere, hermano. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo creo que la palabra de Dios nos habló, y no solamente para nosotros cuando nos encontremos en esas situaciones, porque de alguna manera muchas veces van a venir cosas, hermano. Nosotros, no, ya es que ya somos cristianos. No, van a venir situaciones. Y la palabra de Dios nos enseña qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar, qué debemos de hacer. Y si hay alguno falto de sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídale a Dios para saber qué hacer. Entonces, lo que Dios juntó, yo diría, no solamente que no lo separe el hombre, que no lo separe nada, hermano. No permitas que lo que hay en tu hogar, o a veces lo que llega a tu hogar. Y yo quiero que pasen todas las familias, todos. Yo creo que el principio de Dios era unir familias fuertes. Yo quiero que tú pases y le pidas fortaleza al Señor. Yo no te estoy diciendo que pases solamente por pasar no, nadie, ni mucho menos, ni se lo piense por exhibir a alguien, no, nada. Sino para que todos nos unamos en oración e interceder. Y si te puedes traer a tu esposa, a tus hijos, si tu familia está completa aquí, ven. Si tú vienes solo, ven también. Ven, queremos orar por ti. Si tú estás sola aquí, ven, hermana. Queremos orar por usted, por su matrimonio. Pase. Si no hay ninguna situación, dice, no, ¿para qué paso? Yo estoy bien, no pasa. Porque situaciones van a llegar. Van a llegar situaciones. Y para que cuando llegue esa situación, o cuando llegue ese problema o esa circunstancia, sepas a quién acudir. A la palabra de Dios y a Dios primeramente. Para que Dios ponga sabiduría en tu corazón, en tu familia. Para que tú sepas cómo guiarlos, cómo dirigirlos, cómo enseñarles. Dios ama a las familias. Dios aborrece el pecado. Únanse con su esposa, con sus hijos, con su familia. Vengan. Si tu esposo, si tu esposa no está aquí, ven. Acuérdate que decía Pablo, por medio de ti, tu marido es santificado. Por medio de ti, tus hijos son santificados. Si tú quieres que Dios bendiga tu matrimonio, si tú quieres que Dios bendiga a tu esposo o a tu esposa, ven para que Dios comience a obrar en la vida de aquella persona que quizás no ha querido entregar su vida a Cristo. Créeme que siempre hay problemas en las familias, siempre hay problemas en los hogares, siempre hay problemas en los matrimonios, pero cuando en medio de ese matrimonio está Cristo, los problemas se pueden solucionar. Cuando en medio de ese matrimonio está Cristo, hay una respuesta, hay una esperanza, hay una paz. Siempre hay dificultades, pero Cristo siempre está ahí. No permitas que nada te robe la bendición que Dios ha traído a tu hogar, a tu familia. Ora por tus hijos, ora por tu esposa. Esposa, ora por tu esposo, ora por tus hijos. Que esa unión que Dios ha puesto se refleje. Que esa unión que Dios ha hecho se refleje. Que nada los separe. Que nada los separe. Ora por tu familia. Ora por tus hijos. Donde quiera que estén, en la situación que se encuentren. Señor, pero yo ya no puedo. Los problemas son constantes. Y a veces cuando hacemos esta oración, el esposo ora por la esposa. Sí, Señor, háblale a
mi esposa. Sí, Señor, cámbiala. Así, no empieces así. Ora por ti primero. Ora por ti primero, hombre. Ora por ti primero, mujer. Y dile, Señor, si hay algo que tengo que cambiar para que mi matrimonio funcione, para que mi matrimonio crezca, para que mi matrimonio sea fuerte, para que mi matrimonio sea agradable delante de ti, Señor. Ayúdame, cámbiame, transfórmame, renuévame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, bendito Dios. Ayúdame, Señor, a cambiar. Que yo pueda ser transformado, que yo pueda ser cambiado, Señor. Si he vendido a mi esposa, ayúdame a detectarlo. Ayúdame, Señor, a pedirle perdón, a humillarme, aunque sea hombre. Yo soy bien macho, pero humillarme y decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Perdóname. Si tu mujer quizás tienes mucho orgullo y tu orgullo es muy alto y has ofendido a tu esposo te ha ofendido, no pongas duro tu corazón, no endurezcas tu corazón. Ayúdame, Señor, ayúdame. Que Dios ponga en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, lo que tú tengas que hacer, pero hazlo. No dejes de orar.
esposas amen a sus maridos. Dios te ama. ¿Por qué no lo cantamos?
pueden decir: Señor, yo pongo mi familia en tus manos. Y es donde realmente está la felicidad, en Cristo Jesús. Familias fuertes, familias saludables. Hermano, hermana, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos nuestra familia, porque el enemigo siempre va a querer atacar para destruir lo que Dios formó, lo que Dios creó. Pero agarrados de la mano del Señor, vamos a seguir adelante. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias al Señor por este tiempo y reconocerlo a Él, que Él es digno de toda la gloria y toda la honra. Amén. Oramos, y así oramos también para quedar despedidos si no hay alguna otra cosa que anunciar. Amén. Oramos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada una de las familias que están en este lugar y a las que tú has de seguir añadiendo, Señor. Gracias. Gracias por los músicos, por el que no está, por Abraham, donde quiera que se encuentre, Señor. Gracias. Sigue bendiciendo esta congregación, Señor, con esta doctrina, con esta enseñanza, con tu palabra. Que tu palabra traiga y edifique, cambie, transforme, renueve, fortalezca, renueve cada día nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, pero muchas gracias más, aún más, por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar, por tu presencia, Señor, haciendo la diferencia en cada uno de los hogares. Ahora, Señor, te pedimos que al dirigirnos a nuestro hogar, a nuestra casa o a nuestro trabajo, donde quiera que vayamos, seas tú con nosotros y que tu presencia siempre esté con nosotros, y que ese amor fraternal también vaya con nosotros donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Levantando nuestra mano decimos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.